Buenas tardes, mi nombre es Amillecina Mosquera Hernández, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del programa Tecnología en Regencia de Farmacia. Un saludo muy especial a mis compañeros del curso Biología Celular y Molecular y a la tutora Angélica Rocío Bonilla. El día de hoy les voy a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Para empezar, daré un recuento histórico dando la definición de las biomoléculas, clasificación, función y características de cada una de ellas. Para empezar, les hablaré sobre el origen de las biomoléculas orgánicas. Alexandre Oparin fue un biólogo y bioquímico soviético que realizó importantes avances conceptuales con respecto al origen de la vida en el planeta y de la Tierra. En 1922, él realizó una hipótesis en la que dijo que la primitiva atmósfera era rica en gases como el metano. Se produce de forma natural por la descomposición de la materia orgánica, y también el amoníaco, que es muy soluble en agua y contiene vapor de agua. Él dijo que estaban exentos de oxígeno y que esta atmósfera era muy reductora, que era muy diferente al entorno oxidante en el cual hoy nos relacionamos. Este proceso duró millones de años, durante los cuales los océanos se fueron enriqueciendo de una gran variedad de compuestos orgánicos a los que llamaron la sopa primigenia. Esta sopa contenía compuestos simples y así fueron apareciendo poco a poco las distintas o diferentes biomoléculas. Las biomoléculas son compuestos químicos que se encuentran en los organismos vivos. Son el fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Los átomos que las componen reciben el nombre de bioelementos, y estos se dividen en tres grandes grupos. Los primeros son los primarios, que constituyen la mayor parte de la materia viva, más del 95%, y son indispensables para formar moléculas orgánicas, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y en algunos casos el azufre y el fósforo. Los secundarios hacen parte de todos los seres, y en una proporción del 4 al 5% se caracterizan por formar sales. Y estos son el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y los oligoelementos, que oligo quiere decir poco, están presentes en pequeñas cantidades. Estas son el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo, el boro, el silicio, el vanadio, cromo, cobalto, selenio, molibdeno y el estaño. Las biomoléculas orgánicas. Estas son moléculas con una estructura a base de carbono. Son sintetizadas solo por los seres vivos y se pueden dividir en 4 grandes grupos: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. A continuación voy a hablar de cada una de ellas. Los carbohidratos. Estos son formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos son compuestos orgánicos que se utilizan especialmente en combustibles o en la obtención del plástico. Como el hidrógeno, también se utiliza para fabricar el alcohol y se utilizan como disolventes. Y el oxígeno se usa para la producción del acero y textiles, y son abundantes en la corteza terrestre. Son fuente importante de energía. Algunos proporcionan un soporte estructural amplio. Contienen celulosa. La celulosa es una sustancia sólida, blanca, inodora y sin sabor, que es insoluble, es decir, que no se puede disolver en el agua. Esta constituye la membrana celular de muchos hongos y vegetales, es decir, que va a actuar como una barrera que separa los medios interno y externo de la célula. Azúcares pequeños solubles en agua. Eso se da como la glucosa y la fructosa. La glucosa y la fructosa son azúcares que se encuentran en la miel, las frutas y la sangre de los animales. O cadenas insolubles en agua, como el almidón. El almidón es una sustancia blanca, insípida o en polvo. Esta ahonda en las féculas. Las féculas son insolubles en agua fría y son como la papa o los cereales.
Y la celulosa, que también se puede emplear o para la fabricación del papel, tejidos explosivos y los barnices. Los carbohidratos se clasifican en 3 grandes grupos. Los primeros son los polisacáridos. Los polisacáridos son biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos. Los monosacáridos es la unión de un solo carbohidrato. Estos se dividen en almidones y glucógeno. Los almidones como los granos, las harinas, los tubérculos y las legumbres. Y los glucógenos como las proteínas, como la carne. Los disacáridos. Estos son un tipo de glucosa de carbohidratos formados por la condensación o unión de 2 monosacáridos. Es decir, disacáridos quiere decir 2 y los monosacáridos es la unión de un solo carbohidrato, como ya les había dicho. Se dividen en 2, la sacarosa y la lactosa. La sacarosa como en las frutas, azúcares de mesa y remolacha, y la lactosa, leche y sus derivados. Los monosacáridos. Estos son azúcares simples o carbohidratos más sencillos. No se hidrolizan, es decir, que no se descomponen en otros compuestos más simples. Y podemos tener como la glucosa, frutas, miel o golosinas, fructosa que es de las frutas, y también la galactosa. Los lípidos. Su característica principal o fundamental es que son hidrofóbicos, es decir, estos son insolubles en agua y solubles ya que se disuelven en disolventes orgánicos como la benzina. La benzina es un líquido incoloro obtenido del petróleo. El benceno, se emplea en la fabricación de los plásticos, explosivos y colorantes. Y el cloroformo, es un líquido incoloro que se utiliza como anestésico eficaz al inhalar su vapor. Estos lípidos van a tener unas funciones importantes. El primero es la reserva energética. En esta, los triglicéridos van a formar una parte fundamental, ya que son la principal reserva de energía, porque son un tipo de grasa que provienen de alimentos, especialmente de la mantequilla. Va a tener una función estructural. Los triglicéridos del tejido adiposo, es decir, del tejido donde tenemos más acumulada grasa, van a recubrir y proporcionar consistencia a los órganos, protegiéndolo. Va a tener una función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles van a jugar un papel importante, ya que son de naturaleza lipídica, es decir, que son liposolubles. Estas son aquellas vitaminas que se pueden disolver en las grasas y los aceites. Va a tener una función transportadora, es decir, que el transporte de los lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino, mediante los ácidos biliares. Estos se forman en el hígado. Y también las lipoproteínas, que son un tipo de proteínas que transportan las vitaminas y nos defienden de organismos invasores que nos pueden hacer enfermar, y también de las grasas encargadas de trasladar el colesterol a través de la sangre. Y por último, va a tener una función térmica, que en este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que se pierda su calor. Los lípidos se dividen en 2 grupos. El primero son los ácidos grasos. Estos son componentes naturales de las grasas y los aceites. Se dividen en los ácidos grasos saturados e insaturados. Los ácidos grasos saturados están presentes principalmente en alimentos de origen animal, como la carne, la manteca, los embutidos, la mantequilla y el queso. Pero también en el aceite de palma y en el de coco se utilizan para freír. Y los ácidos grasos insaturados provienen de plantas y los pescados grasos, es decir, que los saturados son los más perjudiciosos para la salud y los insaturados son los de grasa u origen vegetal. Los lípidos complejos se dividen en 2. Los lípidos complejos, primero voy a decir su definición, son lípidos saponificables, es decir, que se presentan como ácidos grasos en su estructura. Estos se dividen en 2. Las lipoproteínas
Estas transportan grasas por todo el organismo. Contienen la HDL. El HDL es un colesterol que es bueno porque disminuye el ataque o riesgo al corazón y al cerebro. Y el LDL es el colesterol malo, el cual contiene grasas en la sangre. Y los glucolípidos, esos son responsables de la fluidez y la flexibilidad o curvatura de las membranas. Las proteínas permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos para poder reparar los daños, controlar y regular funciones. Tiene unas funciones muy importantes. La primera es la estructural. Esta forma un tejido muscular como el colágeno que va a ser importante para formar los ligamentos del cuerpo y también para el transporte de sustancias. Va a tener una función enzimática. Estas son las más numerosas y especializadas. Facilitan y aceleran las reacciones químicas que se producen en nuestro organismo sin que ellas mismas sean cambiadas o destruidas. Va a tener una función reguladora, es decir, que algunas proteínas van a regular la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular. Va a tener una función homeostática. La homeostasis es el equilibrio normal de la célula. Entonces va a mantener el equilibrio osmótico y va a actuar junto con otros sistemas amortiguadores para mantener una constante y el pH adecuado. Va a tener una función defensiva en el cual las inmunoglobulinas, estas son proteínas producidas por el sistema inmunológico. Van a atacar los antígenos como las bacterias, los virus y los alérgenos que nos pueden atacar. Y va a tener otra función de transporte. Esta va a ayudar con el transporte activo de otras sustancias. Clasificación de las proteínas. Se dividen en dos. Las holoproteínas, esas son aquellas que están compuestas exclusivamente de los aminoácidos. Estos ayudan a descomponer los alimentos, van a ayudar también al crecimiento o a reparar tejidos corporales y también pueden ser una mayor fuente de energía. Estas se dividen en fibrosas, que son proteínas insolubles en agua y mantienen importantes funciones estructurales o protectoras, como por ejemplo la queratina. La queratina es una proteína animal que se sintetiza y almacena en la célula, en la epidermis. La epidermis es la capa externa de la piel. Esta va a formar los cuernos, las uñas, el pelo y la lana de muchos animales. Y las globulares, estas son solubles en agua y son las principales responsables de las actividades biológicas de la célula. Un ejemplo de ellas es la albúmina. Estas son proteínas con funciones de transporte de otras moléculas o bien de reserva de aminoácidos. El otro grupo son las heteroproteínas. Estas son proteínas formadas por la unión de un grupo proteico con otro no proteico, es decir, con un grupo de proteínas y un grupo de no proteínas. Hetero quiere decir varios. Se divide en las glucoproteínas. Estas son moléculas compuestas por una proteína unida a varios glúcidos, simples o compuestos. Un ejemplo de ellas es la protrombina, que va a ayudar o interviene en la coagulación de la sangre. Las fosfoproteínas. Estas vienen de un grupo ácido fosfórico. Este se emplea como un ingrediente de bebidas no alcohólicas como las gaseosas. Pertenecen al grupo de la caseína, es decir, una proteína de la leche, la vitelina, que es una proteína que se encuentra en la yema de los dedos. Las lipoproteínas, estos son hidrosolubles, es decir, que se disuelven en agua y se encarga de transportar los lípidos a través de la sangre desde su lugar hasta el intestino para llegar a los tejidos de su origen. Y las cromoproteínas, estas poseen una sustancia coloreada, es decir, que se llama pigmento.
Un ejemplo de esto es la hemoglobina. Esta transporta el oxígeno en la sangre. Continuamos con los ácidos nucleicos. Estos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Más adelante les voy a hablar de cada uno de ellos. Como les estaba diciendo, vamos a continuar con la composición de los ácidos nucleicos para continuar con la clasificación de los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. La composición de los ácidos nucleicos, la unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido. Esa es una molécula orgánica compuesta de 3 componentes principales, que son la base nitrogenada, va a haber una purina, que es la adenina y la guanina. Estas se encuentran en el ADN. Y la pirimidina, uracilo u citosina se van a encontrar en el ARN o ácido ribonucleico. También va a tener una pentosa, que va a tener una ribosa o desoxirribosa según el ácido nucleico. Una ribosa si es ARN y una desoxirribosa si es un ADN. Y un grupo fosfato, que va a ser el causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y de su acidez. En esta imagen podemos ver las bases nitrogenadas del ADN y el ARN. El ARN contiene citosina, guanina, adenina y uracilo, y el ADN contiene citosina, guanina, adenina y timina. Ahora sí continuamos con los tipos de ácidos nucleicos. El ADN. Este funciona como el almacén de la información genética y se localiza en los cromosomas. Los cromosomas son estructuras en el interior de la célula que contienen la información genética. También las mitocondrias. Estas funcionan como centrales energéticas en la célula. Y los cloroplastos son organelas que dirigen el desarrollo y funcionamiento de la célula. Mediante las células eucariotas, estas son las que tienen un núcleo definido, es decir, que poseen un núcleo verdadero, gracias a una membrana celular que poseen. Acá podemos ver en la imagen izquierda las bases nitrogenadas, que son adenina, timina, guanina y citosina. Y al lado derecho podemos ver la forma del ADN, que es una forma piramidal o de hélice. En esta imagen podemos ver los tipos del ADN. Este se compone de 4. El primero es el ADN mitocondrial. Este es un material genético que está fundamentalmente en las mitocondrias y se basa en suministrar la mayor parte de energía necesaria para la actividad celular. Tenemos el ADN recombinante. Este se utiliza en estudios sobre la regulación de la expresión genética o en la regulación de la producción comercial de síntesis de proteínas como la insulina. Y el ADN fósil es extraído de los restos humanos como los dientes o estructuras dentarias. Y el ADN superenrollado, este es el giro de la doble hélice sobre sí misma, es decir, que es el giro que realiza el ADN en forma de hélice. Un ejemplo claro es un cable de teléfono, que así tiene la forma del ADN en forma de hélice. Continuamos con otro ácido nucleico, que es el ARN. Este es el ácido ribonucleico. Este ácido nucleico participa en la síntesis de proteína y realiza la función de mensajero de la información genética. Al lado izquierdo podemos observar sus bases nitrogenadas, que son la citosina, guanina, adenina y uracilo, y en la imagen del lado derecho podemos ver su forma, que es en forma de hélice. Por último tenemos los tipos del ARN. Tiene 3 tipos. El ARN mensajero, este va a copiar la información del ADN
y la transporta hacia los ribosomas. Los ribosomas son los centros celulares de traducción que hacen posible la expresión de los genes. El ADN ribosómico se asocia a las proteínas y forma los ribosomas, donde se sintetizan las proteínas, es decir, que va a ser el centro de traducción para los genes. El ARN de transferencia se une a los aminoácidos y los transporta hasta el ribosoma para transportar o formar las proteínas. Finalizando la exposición, tengo las referencias bibliográficas. Me fue de gran ayuda esta guía que se encontraba en el entorno de conocimiento. Es Biomoléculas, una introducción estructural a la bioquímica. Pero posterior a esto también saqué unas bibliografías de internet. Muchas gracias por la atención prestada, compañeros y tutoras. Espero que les haya servido y haya sido de gran ayuda este viaje por el mundo de las biomoléculas orgánicas, que nos ha traído grandes aportes a la ciencia y a la biología, y hoy en día son importantes y pilares para nuestra vida fundamental. Muchas gracias por la atención prestada.